presento, soy Paula Palicio, la directora del Centro Cultural. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por venir, bienvenidos y bienvenidas a este Centro Cultural. Agradeceros mucho porque al final, bueno, pues las horas no son, a veces como los horarios no son los mejores, por eso quiero agradecer que estéis aquí hoy y el interés que habéis mostrado por este seminario. Agradecer también a Javier, que es con quien, bueno, quien ha sido nuestro guía, comisario, coordinador del seminario. Y bueno, yo solo quería contaros un poco de dónde viene el origen de por qué hacemos esto aquí, ¿no? Y es que este año cumplimos 30 años como Centro Cultural de España, aquí en Santiago, y cuando hacíamos el ejercicio en el equipo de qué podría ser nuestra programación por los 30 años, pues bueno, decidimos dedicarlo todo el año a la memoria, ¿no? Por también el año en el que estamos, ¿no? Que son 50 años del golpe de Estado en este país. Pero también dijimos, bueno, pero también nuestra memoria, tendremos que hablar de la memoria de nuestro centro cultural. Y ahí empezamos a hacer el ejercicio de qué actividades y qué proyectos habían, bueno, eran rescatables y podía hacerse una versión actualizada a día de hoy, qué proyectos habían significado y aportado al contexto local. Y entre ellos llegó Javier, y Javier nos habló de un coloquio internacional de crítica teatral que se hizo aquí en el 2007, y que para él había sido como muy importante, ¿no? en la crítica en la región. Y ahí fue cuando decidimos decir, bueno, pues ¿por qué no hacemos una semana crítica y hacemos como abordamos la crítica a día de hoy, 13 años después de aquel coloquio, ¿no? Quiero también además mencionar que este proyecto lo hacemos con los Centros Culturales de España en México y en Argentina. Y tenemos aquí a nuestras invitadas, a Zabel Castro, Luis Emilia, Natalia Laube, Federico Irazábal, que no ha llegado todavía, creo, pero que creo que está por llegar. Porque también, no sé si, bueno, para contextualizaros, este centro cultural forma parte de una red de centros culturales de la Agencia Española de Cooperación. Y como uno de nuestros objetivos también es el trabajo en red y a nivel iberoamericano, ¿no? Que también era una pata importante del proyecto y en el que Javier también hizo mucho hincapié, ¿no? Y entonces llevamos ya varios meses ahí trabajando para que salga todo, para teneros, ¿no? Con nosotros hoy. Y yo creo que nada, para terminar también, por supuesto, el aporte de Fernando Sánchez Cabezudo y del Centro Dramático Nacional, que tampoco está aquí, pero creo que vendrá enseguida, para que también nos dio el aporte desde lo que se está haciendo desde el Centro Dramático Nacional y, por supuesto, con el invitado Álvaro Vicente de España. Álvaro, muchas gracias por acompañarnos. Álvaro colabora con la revista Dramática, que Fernando creo que va a hablar de ella y que va a estar después expuesta afuera. Y bueno, pues ahí tenemos todos esos componentes, ¿no? De la región, de España y nada, yo lo que quería es saludaros, agradeceros y que espero que el seminario tenga tantos aportes como el 2007 y nada, estaremos viéndonos todos estos días. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Bueno, brevemente quiero darle el contexto, precisamente como complementando las palabras de Paula. Primero que todo agradecer el tiempo y la dedicación de quienes han viajado fuera de Chile, reservarse estos días para estar acá y también quienes nos acompañan a nivel local para hablar de un tema que probablemente uno se pregunta si sigue teniendo o no resonancia, ¿no? La crítica teatral como tal la hemos venido analizando, la hemos venido revisando y siempre desde un punto que a rato se vuelve un lugar común, que es si la crítica está en crisis, ¿no? En el año 2007, efectivamente, como bien recordaba Paula, realizamos un coloquio en el marco del Festival de Dramaturgia Europea Contemporánea, donde nos acompañaron críticos y críticas de Europa y también de Europa, de los países que organizaban el festival, y también algunos críticos de la región. A raíz de ese encuentro, que fue bastante estimulante en términos de intercambio de experiencias, de modelos de crítica, de discusiones que se estaban dando en los países miembros del festival y también a nivel local, seguimos con un segundo encuentro, ¿no? Que se realizó el año 2010 en el marco, esta vez, de la muestra de dramaturgia nacional. Fueron también un ejercicio de preguntas, un ejercicio de
publicación, un ejercicio de cuestionamiento sobre cuál era, decíamos en ese momento, la perspectiva que podía tener en el año 2010 la crítica teatral, ¿no? Tímidamente asomaban en el año 2010 los blogs, tímidamente también asomaban las redes sociales como una herramienta de difusión, pero era bastante claro que se asomaba una transformación para el discurso crítico, ¿no? La tradición tiende a asociar la crítica con la publicación, ¿verdad?, de artículos, comentarios o análisis en los medios de comunicación, particularmente en la prensa, ¿no? Ese es el ideario de la crítica de la Ilustración, de la modernidad, y en Chile, por cierto, como proyecto también estuvo muy anclado en los medios de comunicación. Pero en el 2010 veíamos que, por una parte, a raíz de la disminución de los espacios para la crítica en los medios, eso ya era más bien una utopía, ¿verdad? Y por otra parte también asomaba la idea de que cada crítico, cada crítica pudiera tener espacios en que su discurso no estuviera intermediado por un medio de comunicación o por una línea editorial. En ese año también asomaban otras formas de pensar la crítica, ¿no? Hablábamos más de mirada crítica, enfoque crítico, pensamiento crítico. Nos abríamos a trabajar en otros formatos, por ejemplo, en el trabajo con los públicos, ¿verdad? La crítica como mediación en un trabajo más directo con los espectadores, las espectadoras. Y también nos preguntábamos por la crítica en lo digital, ¿no? Hoy, si lo miramos en perspectiva, eran los primeros asomos de la transformación digital o los medios digitales como un espacio posible para la circulación de la crítica. No sabíamos mucho de lo que eran las noticias falsas, ¿no? No sabíamos mucho en el año 2010 en lo que derivaríamos con las fake news, ¿no? No sabíamos mucho de cuán autónomo podía llegar a ser el teatro de la crítica. Suponíamos que la crítica tenía una relación directa o anclada con el teatro. Lo que hemos visto con el tiempo, desde el 2010 a la fecha, desde el 2007 a la fecha, por una parte, es la transformación de los festivales, ¿verdad? Es la transformación de los espacios culturales, es la transformación de los teatros. Los teatros se transformaron en productores de contenidos, ¿no? En el año 2010 no era tan claro que los teatros fueran productores de contenidos. Se produjo un cambio en la generación de los discursos. Los discursos ya no venían tanto de la prensa, del análisis o de la crítica, sino que con el tiempo los teatros fueron generando sus departamentos de contenidos y de alguna manera instalando lecturas sobre el quehacer teatral. También hubo una transformación en los espacios que la crítica comenzó a ocupar. En su vinculación, por ejemplo, con los festivales, la crítica también comenzó a mediar, a ser parte del staff de colaboradores de los festivales. Y por otro lado, también surgieron proyectos, ¿no? En Chile no podemos dejar de mencionar, ya que está acompañándonos hoy Sebastián Pérez, proyectos como la revista Hiedra o los podcasts que también estuvieron asociados a la revista, o proyectos de blogs independientes autogestionados que fueron relevando miradas locales, ¿no? A la vez nos preguntábamos cómo formar críticos, cómo incentivar la formación de la crítica. Y por allí también surgió el interés entonces de realizar talleres en el marco de muchos encuentros, de muchos festivales o asociados a algunos programas universitarios, ¿no? Esto decantó, por ejemplo, en la Escuela de Crítica de Valparaíso, un proyecto que nace en el año 2019, ¿verdad? Y que busca precisamente congregar o abrir la mirada crítica hacia lo que diríamos un público más transversal, ¿no? Y estábamos en eso cuando en Chile, por una parte, vivimos en el 2019 el estallido social, ¿verdad? Que si lo miramos con distancia podríamos pensar desde la crítica que fue una demanda de participación, pero también una pregunta sobre cuál era la concentración, dónde se concentraban los discursos, ¿verdad? El medio teatral probablemente todavía está elaborando lo que para el medio teatral significó el estallido social, más allá de las obras inspiradas en el tema. Pero por otra parte también vivimos en el año 2020 algo que fue ya un análisis un poco quizá recurrente, decir que la pandemia y las cuarentenas, los confinamientos, nos situaron en un escenario inédito, distinto, inesperado, quizá para lo cual no estábamos tan preparados, ¿no? ¿Qué hizo la crítica en ese contexto? A nivel latinoamericano, a nivel de países de la región, se articularon algunas comunidades, ¿no?
lo que era digital o lo que venía teniendo un enfoque digital se fortaleció, ¿no? Aparecieron las llamadas comunidades de interesados o interesadas en el discurso crítico, aparecieron talleres, seminarios que nos tuvieron bastante optimistas por al menos 2 años, los años del confinamiento, para pensar de manera colectiva la crítica. Y es saliendo de ese optimismo, quizá enfrentándonos de una manera más dura a la realidad hoy, que decidimos volver sobre los discursos, volver sobre las preguntas de la crítica del año que nos hacíamos en el año 2010. Eso es lo que vamos a estar haciendo estos días, preguntándonos por cuáles son los canales entonces que han continuado circulando la crítica, cuáles son los modelos de crítica que hoy día quizá podríamos pensar que coexisten, es la mirada crítica, es el enfoque crítico, es el análisis crítico. ¿Cuán posible es sostener una relación significativa entre la crítica y el medio teatral? ¿O hay definitivamente un divorcio entre ambos campos? ¿Cómo puede cuidarse la crítica de no quedar entrampada en los discursos interesados de producción de contenidos, de verdad, de los festivales teatrales o de los encuentros teatrales? ¿Y cómo podemos incentivar el interés por la práctica de la crítica? ¿Qué nuevas prácticas podrían tener? Desde el trabajo con los públicos, quizá, o desde la curaduría, o desde otros formatos. Entonces van a ser 3 mañanas en que con invitadas e invitados internacionales de Argentina, España, México y con también participantes de Chile vamos a estar haciéndonos estas preguntas. Pero este seminario también va a tener un espacio para honrar la memoria de alguien que creo que dejó un legado significativo para quienes trabajamos en el campo de la crítica. Me refiero a don Agustín Letelier, ¿no? Quien falleció hace algunas semanas y quien, por cierto, nos acompañó en el año 2007 y en el 2010 en aquellos encuentros de la crítica. Quiero rescatar lo que él pensaba de la crítica, o al menos lo que él nos decía que la crítica podía ser, ¿no? Él se planteaba sobre todo desde la idea de que la crítica era un ejercicio de acompañamiento, por una parte, y no era un ejercicio de evaluación ni de lectura definitiva de un trabajo, ¿no? Soledad Lagos se podría referir más en profundidad de sobre lo que fue su quehacer, ¿no? Pero podríamos decir acá que el compromiso de don Agustín Letelier con el medio teatral y su inserción en un medio de comunicación como el diario El Mercurio en los años en que él escribió, y el acompañamiento con el desarrollo del teatro desde los fines de los 80 hasta el 2018, es un testimonio de una forma de pensar la crítica, de un momento de la crítica a nivel nacional, pero sobre todo de un, yo diría, respeto por la práctica y el ejercicio intelectual, ¿no? Y me gustaría mucho que en este seminario lo pudiéramos honrar y dedicarle a él un homenaje. Bien, en estos 3 días entonces vamos a estar alternando entre conferencias, foros, les vamos a también abrir el espacio para la conversación, para quienes tengan interés por plantear sus preguntas. También vamos a ir haciendo un registro de estos encuentros que luego van a estar disponibles para su revisión. Se están generando algunos podcasts, vamos a tener también conversaciones que van a estar grabadas. Y en unas semanas más también se va a generar una publicación, un especial de la revista Funámbulos dedicada justamente a este encuentro.